El primer lunes de abril de 1626, el pueblo de Mans, donde nació el autor del Román de la Rose, parecía hallarse tan en revolución como si los hugonotes lo hubieran convertido en una segunda Rochela. Muchos aldeanos, viendo huir a sus mujeres a lo largo de la calle mayor, apresurábanse a ponerse la coraza y apoyaban su serenidad un tanto insegura en un mosquete o una partesana, dirigiéndose hacia la hostería del buen molinero, donde se apiñaba un grupo compacto, impaciente y lleno de curiosidad. En aquel tiempo los sobresaltos eran frecuentes, y pocos días pasaban sin que uno u otro pueblo registraran en sus archivos algún suceso de esta índole. Los señores guerreaban entre sí. El rey hacía la guerra al cardenal y los españoles hacían la guerra al rey. Además de estas guerras sordas y francas, secretas o públicas, había los ladrones, los mendigos, los hugonotes, los lobos y los lacayos, que hacían la guerra a todo el mundo. Los pueblos luchaban siempre contra los ladrones, contra los lobos y contra los lacayos. A menudo, contra los señores y los hugonotes, algunas veces contra el rey, pero nunca contra el cardenal y los españoles. De tales costumbres resultó que el primer lunes del mes de abril de 1626, como los aldeanos oían ruidos y no veían ni el estandarte rojo y amarillo de España ni la librea del duque de Richelieu, se precipitaban hacia la hostería. Al llegar allí, todos pudieron comprender la causa del tumulto. Un joven, hagamos su retrato de una sola plumada. Imaginaos a Don Quijote a los 18 años. Don Quijote sin coraza, sin casco y sin escudo. Don Quijote vestido con un jubón de lana que había sido azul. Semblante enjuto y moreno, los pómulos salientes, señal de astucia. Los músculos maxilares muy desarrollados, indicio infalible para reconocer a un gascón aún sin su gorro, y nuestro joven llevaba uno engalanado con una especie de pluma, los ojos francos e inteligentes, la nariz abultada pero bien dibujada, demasiado alto para un adolescente y bastante pequeño para un hombre ya hecho y que cualquiera hubiese tomado por el hijo de un labrador que iba de viaje, a no ser por la larga espada que, sujeta a un tahalí de cuero, golpeaba las pantorrillas de su dueño cuando iba a pie y el pelo de su montura cuando iba a caballo. Porque nuestro joven tenía una montura, y ésta era tan singular que llamó la atención. Era un rocín bearnés, de unos 12 o 14 años, de pelo amarillo, sin crines en la cola, pero no sin esparavanes en las piernas, y que, marchando con la cabeza más baja que las rodillas, hacía sin gran fatiga sus 8 leguas por día. Desgraciadamente, las cualidades de aquel caballo estaban tan ocultas bajo su extraño pelo y su lámina que la aparición de aquel en Mans, donde había entrado un cuarto de hora antes por la puerta de Beaugency, produjo una impresión desagradable que alcanzó al mismo jinete. Y esta sensación había sido tanto más penosa para el joven d'Artagnan, así se llamaba el Don Quijote de aquel Rocinante, cuanto que no ignoraba el aspecto ridículo que le daba aquella montura, por buen jinete que fuese. Así es que no había dejado de recibir con un suspiro aquel regalo de su padre, que a su juicio podría valer hasta 20 libras. Es cierto que las palabras con que fue acompañado no tenían precio. «Hijo mío», había dicho el caballero gascón en su lengua, «este caballo ha nacido en la casa de tu padre hace 13 años y ha permanecido en ella desde que nació, lo cual te debe inspirar aprecio. No lo vendas jamás. Déjale morir tranquilo y honrosamente de vejez. Y si vas a la guerra con él, cuídalo como cuidarías a tu mejor servidor. En la corte», continuó el señor d'Artagnan padre, «si alguna vez tienes el honor de ir a ella, a lo cual, por otra parte, te da derecho tu antigua nobleza, sostén con dignidad tu nombre de caballero, como lo han llevado tus antepasados por espacio de más de 500 años. No sufras jamás nada que te ofenda a ti ni a los tuyos. Por los tuyos, entiendo los parientes y amigos, como no sea del señor cardenal o del rey. Por su valor, entiéndelo bien, solo por su valor hace hoy día su carrera un caballero. El que tiembla un momento deja tal vez escapar la ocasión que la fortuna le ofrecía. Eres joven y debes ser valiente por 2 razones. La primera porque eres gascón y la segunda porque eres mi hijo. No temas los peligros y busca las aventuras. Te he enseñado a manejar la espada. Tienes unas piernas de hierro y una muñeca de acero. Bátete por cualquier cosa. Bátete tanto más cuanto que los duelos están prohibidos y, por tanto, el que se bate es 2 veces valiente.
No puedo darte, hijo mío, más que 15 ducados, mi caballo y los consejos que acabas de escuchar. Tu madre añadirá la receta de cierto bálsamo que le dio una gitana y que tiene una virtud milagrosa para curar las heridas que no interesen al corazón. Aprovéchate y vive mucho tiempo y dichoso. Solo tengo que añadir algunas palabras para proponerte un modelo que imitar, no el mío, porque yo no he estado nunca en la corte ni he hecho más guerras que las de la religión como voluntario. Quiero hablarte del señor de Treville, que fue en otro tiempo mi vecino y que ha tenido el honor de jugar, cuando niños, con nuestro rey Luis XIII, que Dios guarde. Algunas veces sus juegos degeneraban en batallas, en las que no siempre el rey era el más fuerte. Los golpes que recibió le hicieron concebir grande amistad hacia el señor de Treville. Después, el señor de Treville se batió con otros. En su primer viaje a París 5 veces. Desde la muerte del difunto monarca hasta la mayoría de edad del actual, 7, sin contar las batallas y los sitios. Y desde esta última época a la actualidad, cerca de 100. Así, a pesar de los edictos, las ordenanzas y los mandatos, ha llegado a capitán de los mosqueteros, esto es, de una legión de césares, a quien el rey tiene en mucho y el cardenal teme. Él, que como es notorio, teme pocas cosas. Además, el señor de Treville gana 10.000 escudos anuales y es un gran señor. Comenzó como tú. Ve a verle con esta carta e imítale para llegar a ser como él. Con esto, el señor d'Artagnan padre dio a su hijo una carta que había escrito. Le ciñó su propia espada, le abrazó tiernamente y le dio su bendición. Al salir de la casa paterna, el joven encontró a su madre, que le esperaba con la famosa receta, que los consejos que acabamos de conocer hacían muy precisa. Esta despedida fue más larga y más tierna, no porque el señor d'Artagnan padre no amase a su hijo, que era su única descendencia, sino porque hubiera considerado impropio de un hombre dejarse llevar de su emoción, y la señora d'Artagnan era mujer, y además madre. Lloró copiosamente, y digámoslo en elogio del hijo, por más esfuerzos que hizo para estar tan impasible como convenía a un futuro mosquetero, la naturaleza fue más poderosa que él y vertió muchas lágrimas. El mismo día se puso en camino el joven, provisto de los 3 presentes paternales y que eran, como hemos dicho, 15 escudos, el caballo y la carta para el señor de Treville. Los consejos se le habían dado de añadidura. Con tal vademecum, d'Artagnan era, en lo moral como en lo físico, una copia exacta del héroe de Cervantes. Don Quijote tomaba los molinos de viento por gigantes y los rebaños por ejércitos. D'Artagnan tomó cada sonrisa por un insulto y cada mirada por una provocación. Por esta razón, desde Tarbes hasta Mans, llevó siempre el puño cerrado, y lo menos echó mano a la espada 10 veces al día. No obstante, el puño no llegó a caer sobre ninguna mandíbula, ni la espada salió de la vaina. No es porque la vista del estrambótico jamelgo amarillo no provocase muchas sonrisas de los transeúntes, pero como sobre la cabalgadura sonaba una espada de tamaño considerable, y más arriba brillaba una mirada más bien feroz que altanera, todos reprimían la hilaridad, o si ésta se sobreponía a la prudencia, procuraban reír, solo por un lado, como las máscaras antiguas. D'Artagnan llegó, pues, a Mans, majestuoso e intacto en su susceptibilidad. Pero allí, al apearse a la puerta de la hostería sin que nadie fuese a ayudarle, vio en una ventana del piso bajo, que estaba entreabierta, a un caballero de buen talle, aspecto arrogante y rostro ceñudo, que hablaba con 2 personas, las cuales parecían escucharle con deferencia.